Hemos destruido una extensa red de trincheras y abatido a 30 militares ucranianos, asegura Moscú en su parte diario de guerra y como prueba difunde este vídeo sin especificar la localización. También asegura haber bombardeado un gran almacén de armamento. Hemos utilizado misiles de largo alcance para destruir un hangar lleno de armas enviadas por Estados Unidos y países europeos, dice el portavoz de Defensa. Los bombardeos facilitan el avance de las fuerzas terrestres rusas que cada día ganan nuevas posiciones en la región de Kharkov y el Donbass. El gobierno de Kiev reconoce haber perdido el control de varias localidades. No podemos evacuar a la población porque los rusos han roto los acuerdos sobre corredores humanitarios, denuncia este militar, mientras muestra en el mapa las zonas más golpeadas en el sur. Ella es una de las que ha logrado huir y espera para recibir ayuda en un centro de refugiados. Dentro de Ucrania hay 7,7 millones de desplazados. Otros 5 millones han huido ya a países vecinos y antes de que acabe el año serán más de 8 millones, según Naciones Unidas. El impacto humano y el sufrimiento de esta guerra es tremendo, dice su portavoz, que calcula que hay 13 millones de ucranianos atrapados en zonas de combate que no pueden huir. Estamos en Kharkov, la segunda ciudad del país en importancia aquí en Ucrania, una de las más asediadas por las tropas rusas desde que comenzó la ofensiva. Ayer mismo hubo un bombardeo y aquí, en esta zona de la periferia de Kharkov, podemos observar cómo ha impactado otro proyectil ruso. Solo se puede grabar a distancia y las autoridades ucranianas apenas dan detalles de lo ocurrido, pero ha impactado en una zona habitada. La caída de Kharkov sería un golpe muy duro para Ucrania. Rusia lleva intentándolo desde hace 2 meses, ahora según la inteligencia británica con una nueva estrategia. El ejército ruso está recolocando batallones tácticos en nuevas posiciones para rodear y aislar a las tropas ucranianas, una especie de embolsamiento para neutralizarlas y allanar el camino para ocupar las ciudades. Ya lo están haciendo en Izium, una localidad de la región de Kharkov, donde las tropas rusas han tomado el control de varias aldeas, algo que reconoce incluso el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ucranianas. En Moldavia crece la tensión en la región separatista prorrusa de Transnistria. En las últimas horas ha habido varias explosiones en edificios oficiales y antenas de comunicación. El gobierno moldavo y el presidente ucraniano creen que el Kremlin trata de desestabilizar esa zona. Moscú califica lo ocurrido de preocupante. Para fortalecer el rublo, a finales de marzo Rusia ya advirtió al resto de países que debían pagar su gas en esa moneda. Debían abrir una cuenta en el banco ruso Gazprombank y el pago se haría a través de esa entidad. El plazo acabó el viernes pasado. Bulgaria y Polonia no lo han hecho y el Kremlin ha cumplido su amenaza. Lo confirmaba a primera hora de la mañana la empresa estatal rusa Gazprom a través de un comunicado. Putin amenaza con cerrar el grifo a otros países que no paguen en rublos. El presidente polaco ha dicho que no sucumbirán a presiones. Polonia, que importa un 50% de su gas de Rusia, tiene las reservas al 76%. Y el presidente de Bulgaria asegura que no tienen miedo a quedarse sin suministro. El país, que depende de Moscú al 90%, solo tiene reservas para un mes. Los expertos advierten del riesgo de que la amenaza se extienda a otras economías europeas. Entre Polonia y Bulgaria no llegan al 10% del gas que se consume en España, ¿vale? Por tanto, no es una gran cantidad de gas. El mercado así lo puede asumir. El problema, ¿cuál es? Que esto se traspale a Alemania en particular. Y Alemania, el mayor consumidor de gas ruso, de momento observa la situación al detalle, pero no teme un corte de suministro ni un desabastecimiento. Tiene las reservas en niveles superiores a los habituales antes de un invierno. En España, recuerdan, el suministro está más que garantizado porque solo dependemos un 8% de Moscú. Señor Sánchez, le quedan 24 horas. Todavía está a tiempo de elegir entre los que quieren debilitar el Estado, para los que usted siempre tiene tiempo, y los que queremos fortalecerlo y sacarlo adelante. Ayer les escuchaba decir o quejarse de que no he pedido formalmente su apoyo a la convalidación del Real Decreto Ley. Bueno, pues hoy se la pido a ustedes y se la pido al conjunto de la Cámara. Usted no ha traído aquí ninguna medida útil y por eso nosotros no hemos apoyado sus medidas nocivas y propagandísticas, porque son hambre para hoy y hambre para mañana. Ustedes no han aprobado ninguna de las propuestas que ha puesto en marcha este Gobierno precisamente para proteger a las pequeñas y medianas empresas, a los ciudadanos más vulnerables y también a nuestra industria. Lo suyo es puro postureo.
Por primera vez, el presidente del Gobierno habla del espionaje al entorno independentista. Por supuesto que el Estado ha espiado, espía y espiará. La pregunta es si esta vez ustedes lo ordenaron. El Gobierno de España ha manifestado su voluntad de esclarecer los hechos con transparencia, con objetividad, con rendición de cuentas y ateniéndonos a la legalidad. Y a la hora de rendir cuentas, todos apuntan a la misma persona. Señora ministra, señora Robles. A la ministra de Defensa, sobre todo por estas palabras. ¿Qué tiene que hacer un gobierno cuando alguien vulnera la Constitución? Cuando alguien declara la independencia. Los independentistas catalanes creen que esto es justificar el espionaje. Y se ha delatado. Es una burrada, es una burrada. Y lo ven igual sus socios de gobierno, que insisten en que cada vez es más difícil eludir las dimisiones. Nos hemos quedado estupefactos. Tiene que haber una investigación a fondo y tienen que rodar cabezas. Robles, que nunca ha negado el espionaje, lanza esta advertencia. Y a lo mejor muchos de los que ahora dan lecciones tendrán que callarse cuando se vean las actuaciones que han tenido. Y también el PNV ha cuestionado su actuación. ¿Qué ha sido de aquella juez progresista que era usted? ¿Qué ha sido? Porque desde luego aquella juez progresista estaría absolutamente preocupada por lo que está sucediendo. Los defensores los ha encontrado en los partidos de la oposición. ¿Y dónde está el problema? ¿Que les han espiado? Poco les han espiado. Desde el sentido de Estado que yo creo que compartimos, que aguante y que resista, por favor. Mientras, para reducir la tensión, Bolaños se ha reunido con Rufián y la presidenta del Congreso con los diputados que están en la lista de espiados y que le han pedido amparo. Más datos relacionados con el caso de las mascarillas que afecta al Ayuntamiento de Madrid. La Cámara de Comercio Internacional ha confirmado que los documentos que presentaron los comisionistas Alberto Luceño y Luis Medina al Ayuntamiento son falsos. Habían utilizado, según esa información, un logotipo antiguo de la Cámara de Comercio. Este organismo niega además que ellos fijen ningún tipo de comisión. Y la Fiscalía Anticorrupción ha confirmado que ha interrogado al hermano de Isabel Díaz Ayuso. Lo confirman fuentes de la Comunidad de Madrid. El interrogatorio se hizo antes de Semana Santa. La presidenta madrileña reconoció que su hermano había cobrado una comisión de más de 50.000 euros por la compra de mascarillas para el gobierno regional. Isabel Díaz Ayuso siempre ha defendido la legalidad del contrato. México ya no es solo un lugar de paso hacia el sueño americano. Es cada vez más un país de acogida para migrantes y refugiados. Las solicitudes de asilo se han disparado en la última década, de 300 al año a 300 al día. México es ya el tercer país con más solicitudes de asilo en el mundo, solo por detrás de Estados Unidos y Alemania. Fueron, según ACNUR, más de 130.000 los extranjeros que el año pasado buscaron protección en el país. La mayoría haitianos, seguidos de hondureños y cubanos. Muchos de ellos solo quieren los papeles para seguir hacia Estados Unidos sin ser deportados, pero la Comar, el organismo que los tramita, está desbordado, sobre todo en Tapachula, en la frontera con Guatemala, donde se reciben el 70% de las solicitudes. La ciudad es una olla a presión que ya ha sufrido pequeños estallidos de violencia. El gobierno mexicano admite que hace falta más dinero y personal para atender una ola de refugiados que no deja de crecer. Las estadísticas del primer trimestre de este año reflejan un aumento del 32% en las solicitudes de asilo respecto al año pasado. El juez ha levantado el secreto de sumario de la brutal violación, la agresión a una menor en Igualada el pasado mes de noviembre. Según ha podido saber Televisión Española, los Mossos de Escuadra han encontrado ADN de la víctima, una chica de 16 años, en una chaqueta del detenido. Él, Isabel Ojeda, niega las acusaciones. Sí, son unos 8 tomos porque la investigación es compleja y ahora las partes los tendrán que analizar. Lo que hemos podido saber es que la policía científica, aunque él niega los hechos, en los registros en su vivienda se llevó mucha ropa del detenido y en una de sus chaquetas ha hallado ADN de la víctima cuando no se conocía. Lo que no han podido encontrar es la barra metálica con la que presuntamente habría agredido sexualmente a la víctima. Además, la geolocalización de su teléfono móvil y las cámaras de videovigilancia lo sitúan en el lugar de los hechos. Por otro lado, en un juzgado de menores de Girona consta la agresión sexual a su hermana pequeña. Él entonces era menor de edad.